Muy bien, pues antes de empezar, nos has pedido que hagamos una lectura. Sí. Y es en Mateo capítulo 5, del versículo 13 Al 16. al 16. Eso es. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos. ¿Cómo ser iglesia en la sociedad? ¿Cómo ser discípulos de Jesús y a la vez ciudadanos de esta sociedad? Jesús nos estaba enseñando, nos daba dos imágenes y nos daba dos imágenes paralelas. Digo que son paralelas porque comienzan de la misma manera. Vosotros sois, vosotros sois. Por lo tanto, Jesús quería lanzar una sola idea con dos imágenes distintas. Y nos da esa imagen de la sal de la tierra, la luz del mundo. Mirad bien lo que dice y lo que no dice. Lo que dice es que nosotros somos, no que nosotros deberíamos ser, que nosotros podríamos llegar a ser, que en el mejor de los casos y con mucho esfuerzo nosotros llegaremos a ser. No dice esto, sino dice vosotros sois. Por el mismo hecho de ser discípulos de Jesús, nosotros nos hemos convertido en la sal de la tierra, nos hemos convertido en la luz del mundo. Por lo tanto, estamos apuntando a nuestras relaciones con la sociedad alrededor en la que nosotros como iglesia estamos metidos. Jesús dijo, vosotros no sois del mundo, pero no dijo, vosotros no sois de la sociedad. Nosotros sí somos de la sociedad. El mundo es otra cosa, el mundo es un sistema de cosas que está corrompido. Pero la sociedad es un conjunto de personas cristianas y no cristianas en donde todo el mundo cabe. La sociedad somos todos. ¿Qué clase de personas debemos ser en nuestro contacto con la sociedad? Sal y luz. Esas dos cosas nos implican. En primer lugar, ¿qué es sal? Sal tiene dos capacidades muy importantes que afectan a la sociedad. La sal hace que la sociedad no se corrompa, la sal hace que la sociedad tenga sabor. Esas son cosas muy importantes que hace la sal. Previene la corrupción, sirve para que tenga sabor. Segunda cosa, nosotros somos la luz del mundo. Qué interesante porque ¿sabéis quién es la luz del mundo? La palabra de Dios nos dice que la luz del mundo es Jesús, ¿no? Pero ahora Jesús dice, vale, yo soy la luz del mundo, pues vosotros, que sois mis discípulos, os acabáis de convertir en la luz del mundo, porque la gente solo me verá a mí cuando os vea a vosotros. Solo sabrá quién soy yo viéndoos a vosotros. Por lo tanto, llevad mi luz, reflejad mi luz. Como un planeta refleja la luz del sol, reflejad la luz que yo os he dado. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que hacer en la sociedad. Nada de encerrarnos, nada de meternos en el salero, nada de meternos debajo de una medida. Habla de un almud, ¿eh? Un almud era una medida de unos 5 litros o algo así. Dice, metéis la luz dentro del almud y no se ve para absolutamente nada de esconderse. Nada de esconderse para nada, nada de quedar, sino solo podemos ejercer nuestra función si estamos tocando, si estamos en contacto con la sociedad. Cuanto más contacto, más impacto en la sociedad. Impacto en la sociedad en todas las esferas en las que tenemos oportunidad. Pero hay la posibilidad de que eso se quede reducido. Nosotros tenemos la posibilidad de encerrar esto. Mirad cómo dice, la sal, si se vuelve insípida, si deja de ser aquello para lo cual fue concebida, ya no sirve para nada más. Si se desnaturaliza la iglesia, mirad que además está diciéndolo no a título personal, vosotros, no dice tú eres la sal del mundo, no, dice vosotros sois la sal del mundo, en su conjunto, en colectivo, como pueblo, como iglesia. Pues si nosotros somos eso, dice, no dejéis de serlo, porque si dejáis de ser lo que sois, si os escondéis, si dejáis de servir para aquello para lo cual yo os creé, hacéis inútil completamente todo lo que yo he querido hacer con vosotros. Yo he querido que vosotros seáis para que la sociedad no se corrompa, para que la sociedad siga siendo algo útil. Si vosotros os escondéis, si vosotros dejáis de ser, si vosotros sois una luz metida debajo de una medida
esto se arruina. Si no, las personas verán vuestras buenas acciones y el resultado final será que glorificarán al Padre en los cielos. Este es el resultado final. Nosotros buscamos que el Padre en los cielos sea conocido, el Padre sea visto y glorificado, ¿verdad? Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Yo os sugiero que hay dos entornos en los que nosotros podemos hacer esto. En primer lugar, en los entornos en los que ya estamos, y en segundo lugar, en los entornos en que podríamos llegar a estar si estuviéramos atentos. Vamos a comenzar por aquellos entornos en los que ya estamos. Primera idea, somos iglesia cuando estamos reunidos, en domingo, somos iglesia cuando no estamos reunidos. Lunes, martes, miércoles, jueves, siempre somos iglesia. De hecho, somos más efectivos como iglesia cuando no estamos reunidos que cuando estamos reunidos. Hoy la sala está toda en el mismo sitio. Hoy tenemos un impacto reducido. ¿Por qué? Pues estamos todos aquí juntos y estamos tocando poco la sociedad cuando estamos todos aquí juntos. En cambio, cuando estamos dispersos y seguimos siendo iglesia, estamos tocando, estamos siendo luz en aquel entorno que está oscuro. Estamos siendo sal en aquella carne que se corrompe. Y por eso es cuando estamos siendo más efectivos. Tenemos que pensar dónde está. Voy a emplear dos palabrejas, ¿vale? Las voy a explicar. La primera palabra, en el mundo misiones, se habla del concepto de oikos. Tenemos que pensar cuál es nuestro oikos. La palabra oikos es una palabra griega que significa la casa y significa también los que viven dentro de la casa. Tenemos que pensar en cuál es nuestro oikos, porque a veces no nos damos cuenta, no cuál es nuestra casa, sino cuál es nuestro entorno normal de relaciones. Esto en misiones es lo que constituye el oikos, tu entorno normal de relaciones. Aquellos lugares, se habla de oikos en aquel lugar donde tú pasas más de 30 minutos al día en contacto con personas. Estos son tu oikos. ¿Dónde está ese oikos? ¿Es el instituto? ¿Es la universidad? ¿Es tu lugar de trabajo remunerado o no, pero tu lugar de trabajo? ¿Es acaso tu segunda vocación como jubilado, aquella que escogiste cuando dejaste de estar en el trabajo activo? Esos lugares en donde tú estás son tu oikos. Y tú estás ahí con propósito. Has sido llevado allí. No es por casualidad que estás. Has sido llevado ahí por el Señor en ese lugar. ¿Para qué? Para ser sal. Para ser luz, para modificar el entorno en el que estás. Y tienes que llevar ahí una cosa que es importante, que es el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios, aquel lugar en donde las cosas se hacen como Dios quiere. El reino de Dios es más grande que la iglesia. La iglesia es una parte del reino de Dios, pero no es todo el reino de Dios. Porque fuera hay lugares en donde se hace también la voluntad de Dios. Y en todos los lugares donde se hace la voluntad de Dios, se ve el reino de Dios. Es muy importante que nosotros acerquemos el reino de Dios. Jesús dijo en Marcos 1:15, ¿no?, que Él había venido para acercar el reino de Dios. Y ahora nos ha dicho, ¡hey! Continuar con el trabajo, tirad, es cosa vuestra esto, de tirar adelante el reino de Dios, acercarlo. La segunda palabra que os quería decir, palabreja, ¿vale? Es la palabra, viene del inglés la palabra kingdom es la palabra para reino, ¿vale? Y se habla hoy en día del concepto de kingdomization, ¿vale? ¿Qué es esa palabreja rara, kingdomization? Quiere decir llevar el reino a un lugar, hacer que el reino sea visible en ese lugar. De alguna manera que lo que Dios quiere que sea hecho en ese lugar se produzca ahí. Por lo tanto, el reino de Dios no es algo futuro solo. El rey ha venido a acercar el reino aquí. Donde tú estás, donde están los cristianos, el reino se hace visible porque ellos están haciendo la voluntad de Dios en ese sitio y cambiando el entorno en el que ellos están. Sal, luz, esas son las ideas. Os sugiero dos cosas para esos entornos en los que estamos. Dos cosas muy importantes para ser sal y luz en los contextos en los que sí ya estamos de hecho. La primera cosa es ser intencionales en nuestras relaciones. Todos tenemos relaciones, pero tenemos que ser intencionales. ¿Cuál es el gran mandamiento?
El gran mandamiento, ¿y por qué es grande el gran mandamiento? El gran mandamiento es grande porque resume todos los demás. Todo el resto de mandamientos se puede meter en el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor, ¿vale? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Amarás al Señor, ¿vale? Esto hay que recordarlo día por día. Esto es porque ahí están metidos. Si tú amas al Señor, no hay problema. Todos los demás mandamientos los estás cumpliendo. Y hay un segundo gran mandamiento que recoge el resto de las Escrituras. ¿Os acordáis cuál es? Amarás al prójimo como a ti mismo. Esos son los dos grandes mandamientos. Mira, estos dos mandamientos son profundamente relacionales. Tú no puedes amar a Dios sin contacto con Dios. Tú no puedes amar a los demás sin contacto con los demás. Es la actitud previa al resto de mandamientos, es establecer la relación con Dios y con los demás. Dios nos ha mandado ser relacionales. Dios nos ha mandado dejarnos encontrar, estar en los sitios abiertos y dispuestos a lo que Dios quiere hacer con nosotros en ese lugar. Tener una relación con Dios es fácil, tener una relación con Dios. Es alguien que está esperando por nosotros, que nos está esperando todos los días, que está con los brazos abiertos, que está deseando tener relación con nosotros. Tener relación con los demás no siempre es fácil. No siempre es fácil. Y hay dos obstáculos muy grandes para tener relación con los demás. Yo y los demás, y lo digo en este orden. No es que me haya puesto a mí antes por interés. No, lo digo intencionalmente. Yo soy el primer obstáculo para tener relaciones con los demás. A lo largo de la vida, y cuando más vas creciendo, más golpes te has llevado en las relaciones con los demás. Cuanto más vives, más tortazos te has llevado. Y al final generas una actitud distante, una actitud defensiva, ¿eh? O sea, a ver cómo vienes, que te espero, ¿no? Y esto vamos acumulando, nos vamos volviendo hoscos, nos vamos volviendo huraños, nos vamos volviendo lejanos, ¿no? Nos vamos volviendo bordes. La verdad es que nos ponemos muy así, porque nos han hecho daño y no queremos que nos sigan haciendo y ya estás en una postura de ya no busco más relaciones, ya tengo todas las que quiero y aún más de las que quiero. Por lo tanto, tomas distancia, pero ¿sabes? Esa distancia que tomas es contrario a llevar el reino a ese lugar. Sí, los cristianos se ganan golpes, es verdad. Además de los golpes que se gana todo el mundo, porque todo el mundo se lleva golpes, los cristianos nos llevamos dos, o sea, uno por cristiano y la otra por si lo pierdes. Entonces, fijaros, claro, este es el problema, que nos llevamos más circunstancias difíciles, pero tenemos un llamamiento. ¿Quién ha dicho que iba a ser fácil? Sin contacto, sin intimidad con los demás, ya no voy a hablar de intimidad, sin proximidad con los demás. ¿Cómo vas a hacerlo para amarlos a distancia? Es imposible que les demuestres amor si no estás cerca. Si además tienes carácter, eres introvertido. Yo soy introvertido, ¿vale? Soy una persona que me cuesta. Yo tengo que hacer esfuerzos para estar con otras personas. Tengo que decírmelo. Y el Señor ama a los introvertidos, aseguro que los ama. A mí me ama. El Señor ama incluso, no solo a los introvertidos, hay introvertidos tímidos, además. Y el Señor también les ama. Pero incluso a nosotros que tenemos que descansar para poder estar con gente, incluso estos, nosotros nos ha hecho el Señor para las relaciones. Tendremos menos, pero tendremos que cuidarlas. Lo importante no es la cantidad de relaciones que tienes, sino la calidad que tienen tus relaciones. Hay gente que conoce a medio mundo. Mira, tengo redes sociales, ¿no? En mis redes sociales tengo miles de personas que son mis amigos. No te lo creas, no son mis amigos. Esos no son amigos. Los amigos son los que tienes tu proximidad con ellos, los que estás cerca de ellos. Esto es, si no tienes relaciones, tú no puedes causar ningún impacto para el reino. Sin relaciones no hay impacto para el reino. Segunda idea que quería daros. Producir cambios en la cultura. La primera que hemos dicho, en los entornos donde ya estamos, es esta. Tienes que tener relaciones. La segunda es, puedes producir cambios en la cultura.
Cuando hablo de cultura, no estoy hablando de esas grandes manifestaciones de la humanidad que se plasman en pinturas, esculturas, arquitectura. No estoy hablando de esto. Cuando hablo de cultura, hablo de una cosa tan sencilla como la manera en la que hacemos las cosas por aquí. En todos los lugares hay maneras de hacer las cosas. Todos los países, todos los pueblos tienen maneras de hacer las cosas especiales. Todos los centros de trabajo, todas las universidades, todos los institutos tienen cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es un conjunto de normas que no están escritas en ningún lugar, pero que cuando entras en ese lugar tú ya deberías saber. Por lo tanto, los primeros días que entras en un lugar vas como perdido totalmente, porque tú no sabes cuáles son las normas culturales que hay en ese lugar, pero tienes de alguna manera que aprenderlas y nadie te las va a decir, porque esas normas no están escritas en ningún lugar. Nadie las escribió, pero cuando vas llevando tiempo ahí, por observación, tú vas viendo cómo la gente hace las cosas. Eso es la cultura de un lugar. Las normas culturales pueden ser buenas, malas o neutras. La mayoría de normas culturales son neutras, no tienen ni valor positivo ni valor negativo. Es la forma en las cosas, de la manera que se hacen en este lugar de trabajo. Hay algunas que son buenas, y son buenas normalmente porque fomentan las relaciones entre las personas. Todos los lugares de trabajo tienen normas buenas también. Pero, queridos, hay en todos los lugares, institutos, universidades, lugares de trabajo, normas corrompidas, normas malas, que están afectando las relaciones entre la gente, que lo que hacen es destruir el carácter de la gente. Richard Sennett, de la Escuela de Negocios de Londres, él decía que en un libro se llama La corrosión del carácter. Y la corrosión del carácter está muy bien porque tiene que ver con aquello que en tu lugar de trabajo es justo lo contrario de lo que te han enseñado en el resto de la vida. Y el estar dentro de tu lugar de trabajo con esa cultura corrompida, lo que va haciendo es destruyendo tu carácter poco a poco, ¿verdad? Hay esas normas en los lugares de trabajo. Y nosotros estamos ahí para afectar la cultura del lugar de trabajo, para cambiar esas cosas que son normas que destruyen el carácter de la gente. Dios nos ha puesto ahí para esto. Y tú dirás, pero querido, soy el último mono que ha entrado en este lugar de trabajo. Yo no soy el jefe, yo no tengo ningún poder para cambiar la cultura del lugar de trabajo. Tengo que decirte dos cosas. La primera, que el jefe no tiene todo el poder con la cultura. El jefe te puede despedir, pero no tiene todo el poder para cambiar la cultura. Ni siquiera el jefe tiene todo el poder para cambiar la cultura, porque la cultura sobrepasa al jefe, ¿vale? Los jefes a veces tienen estrategias para cambiar la cultura, pero hay una norma que dice esto, que la cultura se desayuna la estrategia cada mañana, ¿vale? La cultura se desayuna la estrategia cada mañana. Tú haces estrategias brutales y la cultura de tu lugar de trabajo te lo destruye. El jefe no tiene todo el poder para cambiar la cultura. Segunda cosa, tú que eres el último mono que acabas de entrar en la empresa, tienes más poder que el que piensas en la empresa. Simplemente porque las empresas son como una especie de, ¿cómo decirlo?, una especie de ecosistema. Y cada vez que metes una cosa diferente en el ecosistema, cambias todo el ecosistema. Es cuando metes una ranita pequeña en el río. Dices, esta ranita pequeña, esto no va a tener... No, tiene un impacto enorme la ranita pequeña en el río, ¿sabes? Entonces, piénsalo. Tú sí tienes más poder. Solo tienes que tener una cosa. Tienes que tener intencionalidad. Tienes que tener la capacidad de detectar qué está podrido en la cultura del lugar en el que trabajas. Tienes que mirar con los ojos de Jesús y decir, esto no está bien. Aunque todos los demás lo vean como normal, porque la cultura tiene el mismo problema que el pez dentro del agua, que el pez dentro del agua no ve el agua, ¿vale? Entonces, la mayoría de la gente no lo detecta, pero tú como lo miras con cosmovisión cristiana, como tú estás hoy escuchando la palabra y tienes una mente diferente, entras en ese lugar y dices, esto está mal, esto no debería estar así, esto está destruyendo a la empresa. Nosotros generamos en la empresa una cuestión bien curiosa, competimos dentro de nuestro propio equipo. Imagina un equipo de fútbol en donde el delantero está peleado con el defensa.
y el defensa no le pasa la pelota al delantero, ¿vale? Decide no pasarse. Este equipo pierde el partido, ¿eh? Pierde el partido seguro este equipo. Los de tu empresa no son tus competidores, son tu equipo. Son tu equipo, pero hemos generado una especie de competencia interior en la empresa que destruye la empresa, que le quita los beneficios, que hace que esa empresa, nosotros, como mucho, podremos competir con la empresa de al lado, si es que es el caso, ¿vale? Pero si competimos con nosotros mismos, estamos completamente arruinados. El Señor te ha dado una nueva perspectiva. El Señor sabe que tú puedes ver el problema que los demás no pueden ver. Y además tienes la fuerza del Espíritu Santo. Tienes un poder especial contigo que te permite enfocar dónde está el problema y producir cambios en el entorno en el que estás, ¿vale? Hemos visto dos cosas importantes para el entorno en el que sí estás. Las relaciones son claves para amar a Dios y a la gente, y otra cosa muy importante es que tú puedes introducir cambios en la cultura de tu lugar de trabajo. Segunda cosa, ¿cuáles son los lugares donde podríamos llegar a estar? Voy a pronunciar una palabra fea, ¿vale? Tapaos los oídos. Política, lo he dicho, lo siento, política. Sé que lo he dicho, me perdonáis luego, ¿vale? Palabras feas que a veces empleamos. Hay lugares donde los cristianos no estamos. Hay lugares donde los cristianos podríamos llegar a estar. Si tú no estás, la política no mejora. Si tú no estás, los sitios problemáticos de la sociedad no mejoran por el hecho de que tú no estés, ¿vale? Nosotros nos quitamos de ahí, nosotros palabras feas que no pronunciamos, y estas palabras ni se nombren entre vosotros. Desmond Tutu, ¿sabéis quién es, verdad? Arzobispo, anglicano, Premio Nobel de la Paz, un cristiano como la copa de un pino, decía: me pregunto qué Biblia está leyendo la gente cuando afirma que la Biblia y la política no tienen nada que ver. Me pregunto qué Biblia está leyendo la gente. O sea, ¿qué Biblia estará leyendo la gente cuando sociedad e iglesia no tienen nada que ver? Cuando arte e iglesia no tienen nada que ver. Cuando redes sociales e iglesia no tienen nada que ver. Claro que tienen que ver. Podríamos estar en todos esos lugares en los que no estamos, y el problema de que no estemos está haciendo que se corrompan más rápidamente. Porque si nosotros estamos ahí, sal, luz, prevenimos la corrupción de esos entornos. Si no estamos, lo único que estamos haciendo es empeorar esos lugares de los cuales nos quejaremos. ¿Sabéis? Un judío en el siglo I no veía ninguna separación, ni la más mínima separación entre las realidades políticas y las realidades religiosas. De hecho, ellos pensaban que eran parte de la misma moneda, las dos caras de la misma moneda. Somos personas completas que no podemos evitar vidas que no están conectadas una parte contra la otra. En el siglo XVIII se produjo una separación muy importante. Hay cosas que son de Dios, hay cosas que no son de Dios, pero esto no está en la Biblia. Esto no es la aproximación que Dios quiere, sino simplemente es una visión errónea de la vida. Todo es de Dios. Jesús es el Señor de todo. Y nos preguntamos, ¿era político Jesús? Jesús tenía conciencia política, porque claro, nosotros somos seguidores de Jesús, ¿no? Y de alguna manera tenemos que seguirle. Ser discípulos significa seguirle a todos los sitios donde Él iba. ¿Era político Jesús? Ya hemos afirmado que aquella sociedad, lo político y lo religioso no eran compartimentos estancos. Sí que vemos que Jesús rechaza asociarse con los partidos políticos religiosos que había en aquel tiempo. ¿Os acordáis? Fariseos, saduceos, esenios, herodianos, en fin, había un jaleo de partidos, y Jesús dice: no soy de estos, no soy ni del uno, ni del otro, ni del otro, ni del otro. Le querían y una vez le quisieron hacer rey, ¿os acordáis? Y Jesús dice que se escondió cuando le quisieron hacer rey. Dice: esta no es mi perspectiva. Mirad una idea. La idea es que Jesús no es uno de los nuestros. Jesús no es uno de los nuestros. Dejadme que me explique. Nosotros tenemos que procurar si nosotros somos uno de los de Jesús. Pero Jesús no es uno de los nuestros. Jesús no es de derechas. Jesús
no es de izquierdas. Jesús no es independentista. Jesús no es unionista. Jesús es otra cosa que está más allá de todo esto. Por lo tanto, nosotros lo que tratamos de hacer siempre es de traer a Jesús a las ideas que yo tengo. Esto lo vais a ver en estos días de aquí al noviembre que viene. Hay campaña política en Estados Unidos. Esto va a ser, bueno, nuestros queridos hermanos mayoritariamente en Estados Unidos van a querer traer a Jesús a su bolsillo. Jesús no es uno de los nuestros. Esto hay que recordarlo. ¿Os acordáis de Josué? En Josué hay un parágrafo que a mí siempre me llama mucho la atención. Josué capítulo 5 y versículos 13-14. Josué estaba ahí esperando para la guerra en una ciudad, ¿no?, que tenía delante, y de golpe se le aparece una figura ahí grande, potente, ¿no? Y Josué se fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Vale? O sea, nosotros siempre somos partisanos nosotros, ¿vale? Queremos saber si este está de nuestra parte o es de los enemigos. Este es de los míos o es de los que no son de los míos. Lo verdad es la respuesta de esa... Es lo que se llama en el Antiguo Testamento una teofanía, ¿vale? Quiere decir una aparición de Jesús antes de su encarnación, ¿vale? Entonces, ese era Jesús. Y le pregunto, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Porque eso es lo que nosotros queremos hacer siempre con Dios, ¿no? Y Jesús le contestó, no. Esto es lo primero que contestó, no. Esta no es la perspectiva. Te estás equivocando completamente de la perspectiva. Mira lo que dijo a continuación. Más bien, yo vengo como capitán del ejército del Señor. Es decir, no tus perspectivas, no soy de los tuyos, no soy los demás, aquí mando yo. Tengo otra perspectiva diferente, tengo una perspectiva por encima de todas las demás y yo no soy de los vuestros. Diciéndolo así, entre amigos que estamos, Jesús no es un buen evangélico. Así. ¿Vale? Jesús no es un buen evangelio. Él no es uno de los nuestros. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos es si somos uno de los suyos. No si Él ha venido a nuestro territorio o no, sino he ido yo al suyo. La misión de Jesús en la tierra está relacionada con destruir el mal, con rescatar al pecador y tiene consecuencias políticas. Esto viene desde la página 1, antes de nacer. Lucas capítulo 1, el canto de María. ¿Os acordáis del canto de María cuando va a ver a Elizabeth y le dice, fíjate, dice, como consecuencia de la venida de Jesús, la humildad será exaltada por encima del orgullo. Él ha quitado a los poderosos de sus tronos. ¿Es político o no lo de quitar a los poderosos de sus tronos? Es muy político lo de quitar a los poderosos de sus tronos. Ha colmado de bienes a los pobres, los ha colmado. Y ha mandado con las manos vacías a los ricos, los ha mandado así. Oye, esto es muy político, ¿eh? Yo no estoy leyendo solo mi Biblia, estoy diciendo, hey, tiene muchas consecuencias políticas la venida de Jesús. María y Elizabeth, unas pobres, unas que no tenían nada más que su fuerza de trabajo, eran un ejemplo. Él traerá un cambio definitivo al orden social. Los de arriba irán abajo y los de abajo irán arriba, ¿vale? Esto es lo que Él se propone hacer. Este es el cumplimiento de la ley, este es el cumplimiento del mensaje de los profetas. Desde Amós, Miqueas, Isaías, ellos ya lo habían venido prediciendo. Y Él dice, este Jesús que va a llegar va a ser todo esto. En segundo lugar, el jubileo, ¿vale? Solo os doy dos, os podría dar montones, pero solo os doy dos ejemplos de lo político que era Jesús. Jesús llega en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas y llega a su ciudad, a la ciudad de Nazaret, donde él se había criado, y abre, dice, pasadme el rollo de Isaías. Le pasa el rollo de Isaías, lo abre y comienza a decir, ¿sabéis qué? Los pobres van a ser saciados. Los opresores van a tener que salir con el rabo entre piernas. Todo esto va a cambiar. Y acaba diciendo, y ha llegado una cosa muy importante, que es el año favorable del Señor. Y la pregunta es, ¿cuál es el año favorable del Señor? Él estaba haciendo referencia a un año específico. Y este año favorable del Señor era el jubileo. El jubileo sale en Levítico 23, ¿vale? Y el Levítico 23 nos dice, después de cada 49 años va a haber una cosa muy importante, que es esta.
todos los campos van a tener que volver a sus primeros propietarios. Durante todo este tiempo va a haber injusticia. Durante todo este tiempo lo que va a suceder es que unos van a acumular un montón de campos que se los van a quitar a los demás. En cambio, al cabo del año 50, todos los campos tienen que volver a su propietario original. Otra cosa, algunos van a caer en esclavitud. Algunos no van a poder pagar facturas. Y como no la van a poder, en aquel tiempo no les quitaban la casa, ponían en la cárcel a los que no podían pagar facturas. Pues algunos van a caer, pero en el año 50 estos van a tener que ser liberados, ¿vale? Fijaos cómo Dios se reserva el derecho de reordenar toda la estructura económica de un país. Dice, los campos no son vuestros en último término. Los campos son míos, dice Dios, y me reservo el derecho de cada 50 años devolverlos a sus propietarios. Por eso los campos no se podían vender, ni siquiera cuando tenías un rey avaricioso como Acab que decía, quiero la viña de Nabot, quiero esa, ¿no? Y se pone triste porque no lo puede conseguir. Y Nabot le dice, no te la puedo vender. Dice, ¿cómo quieres que te lo venda? Dice, si esto es la herencia de mi familia. Dice, no es por apego al terreno, es que los terrenos no se podían vender, los terrenos eran de su propietario para que nadie fuera pobre y nadie fuera demasiado rico. Pero nada, la esposa de Acab estaba dispuesta a quitárselo, ¿no? Fijaos, esto es la cuestión, Dios se reserva el derecho. Y ahora Jesús dice una cosa, ¿sabéis? El año favorable al Señor, ese año del jubileo, acaba de cumplirse delante de vosotros. Nosotros siempre que pensamos en el jubileo, pensamos, uy, algún día esto se cumplirá cuando el Señor regrese, en la segunda venida de Jesús. Pero Jesús no dice esto. Jesús, ¿qué es lo que dice? Esto, el día favorable del Señor, el jubileo, se ha cumplido hoy delante de vosotros. Porque yo estoy aquí, el jubileo acaba de empezar. Y lo que nos está diciendo a nosotros es, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Vosotros sois los que tenéis que comenzar a traer el jubileo ya, sin esperar al último día, ya en el día de hoy, vosotros traéis el jubileo. ¿Cómo se trae el jubileo al día de hoy? El jubileo se trae al día de hoy con nuestra generosidad. Cuando nosotros vemos a alguien sufriendo, cuando nosotros vemos a alguien desposeído, cuando nosotros vemos a alguien esclavizado, nosotros traemos el jubileo con nuestra generosidad a base de perder nosotros, a base de quedarnos con menos nosotros, así se trae el jubileo al día de hoy. No solo es un futuro glorioso, se hace con un estilo de vida simple. No sé cuánto dinero tienes, da igual, no importa. Pero el Señor nos ha hablado de que todos los cristianos tenemos que vivir con un estilo de vida simple. No nos ha dado pautas, no nos ha dicho un estilo de vida simple es tal, sino que un estilo de vida simple es el que refleja aquella generosidad que tiene que tener un hijo de Dios. No todo lo que te ha dado el Señor es para ti. No todo lo que ganas es para ti. Hay una parte de lo que ganas que Dios te lo ha dado a ti para administrarlo a otros. Esto es revolucionario, esto es comenzar el jubileo en el día de hoy. Esto es iniciar, es la lucha contra el consumismo. No vivo solo para tener cosas, sino vivo para administrar para otros. Tengo que vivir de una manera que no sea puramente egoísta. Esto es comenzar el jubileo en el día de hoy también. No vendrá solo al final vendrá la realización final. Pero nosotros como discípulos de Jesús ya somos la luz del mundo. Jesús es la luz, nosotros somos la luz. ¿Cómo traducir esto en la práctica diaria? ¿Vale? ¿Cómo lo traspasamos a la práctica diaria? Os sugiero 3 cositas muy brevemente. Primera cosa, lo último que tienes que hacer, lo último que tiene que ocurrírsete es votar. ¿Vale? Esto es lo último que tienes que hacer. ¿A qué me refiero con que lo último que tienes que hacer es votar? Me refiero a que tienes que pasarte 4 años implicado en las cuestiones de tu alrededor y al cabo de los 4 años tienes que ir a votar. Por eso lo último que tienes que hacer es votar. Nosotros nos estamos acostumbrando en el día de hoy a dejar la acción social y política en manos de los políticos. Alguien decía, la política es algo demasiado seria como para dejárselo a los políticos. Estoy absolutamente convencido. No hay que dejárselo a los políticos. Nosotros nos hemos acabado convirtiendo en una especie de
mal, una especie de inconveniente, una especie de obstáculo que cada 4 años los políticos tienen que venir y hacer una campaña para convencernos, ¿no? Pero luego, durante los otros 4 años, pueden vivir sin nosotros tranquilamente. Oye, no les acostumbréis a esto. No les acostumbréis a esto. Invirtamos en todo lo que es social y político. Impliquémonos en todo lo que es. No estoy hablando solo de política de partidos. Esa es la política con minúsculas, pero hay política con mayúsculas que tiene que ver con intervenir en las asociaciones que existen, invertir en los trabajos que existen en nuestra sociedad, en lo que ya está montado, por decirlo así. No se trata de inventar la rueda cada vez, sino que hay organismos ya montados en nuestra sociedad para intervenir y nosotros podemos incidir en ellos más de lo que nos pensamos. Debemos participar constantemente en la sociedad. Pero claro, esto implica buscarse más problemas. Se está mejor en la comodidad de nuestro sofá. Pero tenemos que salir de la zona de confort de nuestro sofá para implicarnos. Queridos, uno de los ídolos más grandes de nuestro tiempo, ¿sabéis cuál es? Ya no son de piedra, sino que son de piel o de tela, los ídolos de hoy en día. Y el ídolo más grande que tenemos se llama el sofá. El sofá nos ha capturado, nos está comiendo el sofá. Y estamos pasando ahí un montón de tiempo que deberíamos pasar involucrados en las cuestiones que tienen que ver con el reino. Desde tu sofá cambias muy poco. El reino se trae poco sentado en tu sofá. Pero si te mueves de ahí, verás que hay oportunidades. Y el primer paso es participar de lo que ya está montado. A los evangélicos nos encanta organizar actividades y que la gente venga, ¿vale? Pero raras veces pensamos en ir a las que ellos montan. ¿Sabéis? Hay actividades que montan las asociaciones, los grupos activos de nuestra sociedad y ¿sabes qué es lo que les pasa? Lo mismo que a nosotros. Es decir, que no va nadie, ¿vale? Ellos montan actividades y no se presenta ahí nadie, ¿vale? Si nosotros nos presentamos ahí, primero tendremos la posibilidad de influir para bien, de mostrar el amor de Cristo a esas personas que están en ese lugar. Y en segundo lugar, conseguiremos una cosa sorprendente, que cuando montemos nosotros una actividad, es probable que ellos vengan también. Si tú has ido a las suyas, es probable que te devuelvan la visita a las que montas tú. Por lo tanto, primera cosa, nosotros a veces, ¿sabéis el esfuerzo que tiene que hacer para montar una actividad? Montar una actividad requiere dinero, requiere tiempo, requiere, en fin, ¿por qué no participar de las que ya están montadas? Ellos han hecho el esfuerzo, ellos han hecho la actividad, muchas de las que ellas hacen son unas actividades muy chulas que tienen que ver con objetivos del reino y nosotros podemos participar de esas actividades. Segunda cosa, una de las principales tareas de la Iglesia es capacitar santos para la obra del ministerio. Estar en el mundo de lo público, ya sea política de partidos, ya sea asociaciones de padres en las escuelas, ya sea asociaciones de vecinos, ya sea en... No es fácil, no es fácil. No es fácil a nadie estar en esos lugares. Algunas veces esos entornos son un poco agresivos, son entornos no confortables, no cómodos, ¿no? La Iglesia sirve para capacitarnos para estar en esos lugares. Los mensajes del domingo tienen que ver con capacitar santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Quien hace la obra del ministerio son los santos. Los que están aquí, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sirven para capacitar a los santos para que éstos hagan la obra del ministerio, en los sitios donde ya están y en los sitios donde podrían llegar a estar si fuesen conscientes de que ahí hay una oportunidad para el reino. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que nuestros mensajes tienen que ser mensajes de capacitación para el sitio donde ellos podrían llegar a estar. Porque esos sitios
son complicados y difíciles. Debemos repensar nuestras predicaciones, hacer predicaciones no para donde estáis ahora, sino para donde vais a estar mañana a las 11 de la mañana. Esos son los lugares en donde una iglesia tiene que capacitar. Hay un momento en la predicación donde te la juegas como predicador. Y el momento de predicación donde te la juegas es en la aplicación. Hay una parte en donde solo estás explicando qué dice la Biblia. Pero hay otra parte donde estás aplicando lo que dice la Biblia a la situación de las personas. Si solo aplicas a la situación de las personas en su piedad personal, si solo aplicas a la situación de las personas cuando están en familia o cuando están encerrados en la iglesia, estás fallando en la aplicación. Tienes que comenzar a aplicar tus mensajes para donde podrían llegar a estar si su imaginación misional les permitiera ver que ese es un lugar en donde el reino quiere expandirse también. Y esta es la cuestión de lo que nosotros tenemos que pensar, en qué aplicaciones hago cuando estoy predicando en la iglesia. Porque ahí puedes decidir. El texto es el texto. Cuando lo interpretas no puedes decidir. Estás buscando cuál es el sentido del texto. Pero cuando pasas al lado de la aplicación, tú puedes decidir en qué contexto aplicas la palabra de Dios y debes hacerlo en el lugar donde la gente va a estar. Y tercera cosa, termino con ello. ¿Y si Dios te llama al mundo de la economía? ¿Y si Dios te llama al mundo de la política? ¿Y si Dios te llama al mundo de ser un agitador social? ¿Qué tienes que hacer? Mira, a Dios solo hay una respuesta correcta, no hay dos. Dios solo tiene una respuesta correcta que es sí, Señor. Todas las demás son erróneas de respuestas, ¿vale? Entonces tú puedes saber exactamente qué responder si el Señor te llama. El Señor no nos llama a todos al mismo lugar. No todos tenemos que estar en el mismo sitio, no todos tienen que estar en la política de partidos, no todos tienen que estar en un sindicato, no todos, pero el Señor sí ha llamado a algunos y nosotros a veces no estamos escuchando suficientemente el llamamiento del Señor a estar en esos lugares. Si el Señor te llama, el Señor te acompañará, tu iglesia te acompañará. No te van a dejar solo en ese lugar. El Señor no nos ha mandado a un solo lugar. El Señor nos ha puesto en un espacio amplio. El Señor puede llamarte a la política de partidos en Vox y en Sumar. El Señor puede mandarte en el PSOE, en el PP o en cualquier partido político del arco parlamentario catalán. Todos esos sitios son lugares correctos. El problema es a qué vas a esos lugares. ¿A qué vas? Porque nosotros vamos a ser unos miembros de un partido político, de un sindicato, incómodos. En los sindicatos funciona y en los partidos políticos funciona una cuestión que es comprar el paquete entero, ¿vale? Tú tienes que comprarle el paquete entero. La gente que quiere trepar y que quiere ir rápido, compra el paquete entero. Y tú tienes que comer un montón de cosas que tú no te puedes comer. Un cristiano, a ninguno de esos partidos que os he citado, no le puede comprar el paquete entero. Hay cosas que no son aceptables en ninguno de esos partidos. Y nosotros tenemos que ser unos miembros de partido, de sindicato, de asociación incómodos. Nosotros hemos llegado a esos lugares para ser la piedra en el zapato. ¿Sabes lo que es una piedra en el zapato, verdad? Que cada vez que pisas te duele el pie. Nosotros somos la piedra en el zapato en cualquier partido. Aunque puedas comulgar con el 60, el 70% de lo que dice ese partido, hay una parte con la que tú no puedes comulgar. Y tienes que decir que no. Si no vas a ser capaz de eso, tú no eres la persona para estar en ese lugar. Porque tienes que ser capaz de decir, esto no me lo trago. Voy a defender lo demás, pero esto no lo voy a defender. De ninguna manera puedo defender esto. No soy capaz de hacerlo, ¿vale? Y esto te va a generar de que otros vayan más deprisa, ¿vale? Pero los cristianos que han impactado sociedades, los cristianos que han cambiado países enteros, los que han cambiado maneras de ver Europa, no lo han hecho a través de decir sí, Señor, a situaciones que eran intolerables, sino que siempre han sido personas incómodas en el lugar en el que están. Y nosotros tenemos que atrevernos a ser personas incómodas en la sociedad. No podemos comprarle el paquete entero a nadie. Y esto es algo que tenemos que tener en nuestra mente. Mirad,
Ha habido cristianos que han cambiado situaciones imposibles. La Gran Bretaña del siglo XVIII con John Wesley era un lugar horrible. Era un lugar más horrible que lo que es hoy en día nuestro país. Había tráfico de personas bien permitido, tráfico de esclavos. Era un lugar con una corrupción. Mirad los cuadros de aquel tiempo. Los cuadros son muy definitorios. Veréis una cosa en los cuadros de aquel tiempo, que tenían pequitas negras en la cara, ¿vale? Las pequitas negras en la cara no era que tuvieran una peca, ¿vale? Era el símbolo, la señal exterior de que tenían sífilis, ¿vale? Esto era el puntito negro en la cara. Todos sabéis cómo se pilla la sífilis, ¿verdad? Pues no hace falta que diga nada más. Entonces, era una sociedad muy corrompida. En esa sociedad, Wesley comenzó a predicar. Y en aquel tiempo no era agradable lo que decía Wesley. Wesley no solo predicó, sino Wesley fue un reformador social. Él cambió el alma de Gran Bretaña, un alma herida como el alma de nuestro país en este momento. Se necesitan Wesleys en esta sociedad. Se necesita gente que tome el riesgo de asumir el ser una persona incómoda aquí, que tiene que, si vamos a decir lo mismo que los demás, yo siempre lo digo, cuando veo a un cristiano en redes sociales sumándose a todos los demás, ya sea de este lado, ya sea del otro lado, gritando con los demás, digo, mira, había 1000 gritando, te has añadido tú y son 1001 gritando. El impacto que estás teniendo es cero. En cambio, si tú te comportas como un cristiano, comienzas a decir cosas que nadie ha dicho. ¿Por qué? Porque tu perspectiva es diferente. Tu perspectiva es la perspectiva del reino. Nadie tiene ideas del reino. Nadie tiene ideas de lo que podría ser esta sociedad si fuera mucho más relacional de lo que es. Nosotros hemos venido a cambiar no solo la cultura de mi lugar de trabajo, sino la cultura de mi pueblo, la cultura de mi país. Esto es lo que puede conseguir un cristiano en las manos del Señor. Esto es lo que han conseguido los cristianos a lo largo de la historia. No seríais los primeros en cambiar un pueblo o un país. No seríais los primeros en conseguir esto, sino seríais uno más. Os dejo con una frase, ¿vale? Os dejo una frase de Zwinglio que siempre me llama la atención. Zwinglio fue el reformador de la ciudad de Zúrich, una persona que también tuvo que ir en contra, se jugó la vida un montón de veces. Y Zwinglio tenía esta frase: por el amor de Dios, haced algo valiente. Por el amor de Dios, haced algo valiente. ¿Vale? Somos los discípulos de Jesús. ¿Vale? ¿Os suena esto? Haced algo valiente, queridos. Os dejo con esta frase del Señor. Que el Señor os bendiga.